Continuamos con La Noche. Como prácticas inaceptables que no pueden volver a repetirse por parte de un país socio y aliado, han calificado varios líderes europeos las acciones de espionaje de los Estados Unidos. El escándalo marcó la cumbre de la Unión Europea que fue celebrada en Bruselas. Al término del encuentro, el presidente de Francia, François Hollande, y la canciller alemana Angela Merkel lograron incluir un anexo en el que expresan su preocupación por las informaciones develadas. La polémica revelación del presunto espionaje desde Estados Unidos a los teléfonos de 35 líderes mundiales salió a la luz pública horas después de que el gobierno de Alemania asegurara que tenía información sobre la presunta interceptación del teléfono celular de la canciller Angela Merkel. La líder europea reaccionó de forma contundente contra su aliado Estados Unidos y ordenó convocar al embajador de la potencia norteamericana en la ciudad de Bonn para que ofrezca explicaciones. El espionaje entre amigos no funciona, es inaceptable. Necesitamos confianza entre aliados y esta confianza debe reconstruirse ahora. El gobierno del presidente Barack Obama, a través de un portavoz de la Casa Blanca, salió al paso de las nuevas y controvertidas filtraciones de espionaje. No vamos a comentar públicamente sobre cualquier denuncia sobre una actividad de inteligencia. Como nuestra política, hemos dejado claro que los Estados Unidos recupere inteligencia de la misma manera que lo hacen las diferentes naciones. Y como lo dije ayer, el presidente habló con la canciller Merkel y le aseguró que los Estados Unidos no monitorea ni monitoreará sus comunicaciones. Pero no solamente hay molestia en Alemania. Francia, otro socio estratégico de Estados Unidos, apareció en la lista de países presuntamente espiados por la NSA. El diario Le Monde publicó recientemente una serie de documentos que darían cuenta de que hubo interceptación a más de 70 millones de comunicaciones francesas y seguimientos a actividades de varias embajadas. El gobierno español también sentó su preocupación por las supuestas escuchas a líderes del mundo y decidió llamar al embajador de Estados Unidos en Madrid para que aclare las polémicas informaciones. Yo lo primero que voy a hacer es, lo he señalado antes, convocar para recabar información al embajador de Estados Unidos. Y a partir de ahí tomaremos las decisiones que nos parezcan más razonables. Este nuevo capítulo en el escándalo del espionaje que ha desatado los documentos que está revelando el ex analista Edward Snowden ha generado una crisis de confianza que empaña la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Hace 3 meses, Snowden también había revelado que en países latinoamericanos, entre ellos Brasil y México, la NSA recopiló registros de cientos de llamadas y de accesos a Internet. En Colombia, profesor Carlos Alberto Patiño, Estados Unidos está dando explicaciones en todo el mundo, sus embajadores están siendo convocadas a dar explicaciones en los distintos países que se han considerado víctimas de este espionaje. También se habla de que Alemania y Brasil ya están preparando un proyecto de resolución para presentarlo ante la ONU por espionaje. ¿Considera usted que a partir de este momento, como lo dice Estados Unidos, esto va a causar mayor inseguridad en el mundo? Pues la verdad es que aquí hay un tema, y además que en el caso de Europa es crucial. Quien responde por la seguridad de los Estados Unidos en gran parte, de fondo, desde la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, son los Estados Unidos. Y eso lo hemos visto en toda la lucha contra el terrorismo, lo vimos en la guerra de la OTAN contra Serbia en 1999, y lo hemos visto, digamos, en todo el proceso de respaldo permanente de la OTAN a la estructura de seguridad internacional de la Unión Europea. Y en este caso siempre se ha visto además que la OTAN ha perdido liderazgo y capacidad de combate. Pero los cuerpos de inteligencia europeos son muy buenos, muy eficientes, y sin embargo esta, digamos, moción que Alemania pretende sacar adelante con Brasil, lo que va a hacer es abrir unas compuertas de inseguridad que, si bien afectan a los Estados Unidos, van a afectar en mayor medida a la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea es un objeto importante de, digamos, penetración por parte de grupos terroristas y de estados en una condición multipolar de forma permanente, y que conducen a que Europa esté
esté experimentando una situación constante de inseguridad. El caso es que la Unión Europea no tiene una coordinación de políticas claras, también juega una especie de competencia geopolítica interna entre los mismos países europeos, y si bien Alemania plantea esta posición, hay que recordar que la posición de Polonia es diametralmente opuesta, de una alianza cerrada con los Estados Unidos, y si bien en el caso de España, por ejemplo, no ha habido una declaración contundente contra los Estados Unidos, es porque España sabe que uno de sus aliados más importantes, que equilibra además su posición con respecto a Francia y Alemania, es la alianza con los Estados Unidos. En el caso de Brasil, hay que recordar que Brasil juega a ser una potencia hegemónica subregional. Sin embargo, todos sabemos que Brasil ha desarrollado cuerpos de inteligencia y cuerpos de captación de información en América Latina de forma muy sofisticada, muy bien elaborada, con plataformas de obtención de información e incluso con recursos humanos que son destacados. En el caso de Colombia es obvio, para Brasil el caso de Colombia ha sido un caso de espionaje permanente durante las últimas 2 décadas, y obvio, de forma tal que pues esta declaración es una declaración políticamente correcta en el marco de las Naciones Unidas, que adicionalmente tiene antecedentes, por ejemplo, como las protestas de los Estados Unidos en el año de 1950 contra el espionaje soviético entre los Estados Unidos, pero que sin embargo no van a cambiar la realidad. ¿Por qué no la van a cambiar? Porque los estados tienen problemas de seguridad, y la forma de responder eficientemente a los problemas de seguridad es con espionaje y con inteligencia. Hay un país en Europa que no parece muy molesto con las revelaciones de espionaje en Miami, señor Guillermo Cueto, y le cuento, es el Reino Unido. David Cameron fue a la defensa del trabajo de los servicios de inteligencia en general y dijo que las revelaciones de Snowden están haciendo el mundo más peligroso. ¿Por qué cree usted que Londres no salga a ser parte de estos países europeos que piden explicaciones? Porque Londres tiene no solamente un liderazgo que ha estado muy cerca de nosotros en todos los momentos en contra del terrorismo, la lucha en contra del terrorismo, cruenta e incrementamente, o sea, físicamente y de muchas maneras, pero también tiene una agencia de inteligencia y de contrainteligencia, como yo decía, el MI5 y el MI6, que han trabajado muy de cerca con nosotros. Aquí hay una cosa muy interesante, no solamente en el caso de Inglaterra, sino que los cuerpos de inteligencia de esos países, inclusive de Alemania y de España, etcétera, y de Francia, esos cuerpos de inteligencia están muy cerca de nosotros. O sea, que lo que diga un primer ministro, lo que diga un presidente de esos países, no es verdaderamente lo que sienten los cuerpos de inteligencia, y menos en los cuerpos de inteligencia. Recuérdense que son las personas que más conocen la realidad internacional. Los peligros más grandes del mundo, los peligros nucleares, los peligros catastróficos, se conocen dentro de la comunidad de inteligencia. Nosotros decimos, cuando estamos hablando del contexto de ser parte del cuerpo o de la agencia de inteligencia, que nosotros conocemos el mundo real, no el mundo que se ve afuera diariamente en nuestras calles, la paz y la tranquilidad. Nosotros sabemos lo que pasa durante las 24 horas al día y se nos da información diaria de la situación del mundo real y la cantidad de veces que hemos estado a punto de catástrofe increíblemente grande y de desastre, precisamente por la actitud y por la agresividad y los deseos de destruir de los terroristas y de otros elementos en contra del mundo libre. Así que yo creo que eso es importante, que las agencias de inteligencia tienen un sentir y que los gobernantes saben que ellos están expresando algo que es político, geopolítico, económico, filosófico, lo que sea. O sea, hay una serie de factores como se mencionaba anteriormente. Pero en realidad, en cuanto a seguridad nacional, estamos sumamente unidos, las agencias y los conocedores de política exterior. No olvidemos que en la OTAN, como se mencionaba anteriormente, Aq Khan, que fue el padre del programa nuclear de Pakistán, era un espía de Pakistán que penetró la OTAN, se llevó los secretos nucleares de la OTAN, ahí se hizo la cabeza nuclear y las bombas atómicas nucleares de Pakistán, y este señor está en este momento escondido después que hace cuestión de 2 semanas, los Estados Unidos cogió a un terrorista, al Libby en Trípoli, que estaba, sí. Sí, pero
justamente quien se lleva toda esta información es el exagente de la CIA Edward Snowden, el excontratista, que supuestamente por accidente quedó atrapado en Moscú intentando justamente huir de las autoridades y luego recibe el asilo. Quiero preguntarle si estas revelaciones que están poniendo en conflicto a los Estados Unidos con sus aliados están bajo conocimiento de Rusia. ¿Esto está también orquestado por los rusos? Claro. Mi opinión objetiva, basada en mi experiencia, basado en el conocimiento de la metodología de la KGB y de la Policía Secreta de los Servicios de Seguridad rusos en este momento, igual que los de China, etcétera, eso definitivamente está orquestado. Repito, Snowden va de Hawái a Hong Kong. En Hong Kong le da muchísima cantidad de documentos a los chinos. Los chinos, en conjunción y en coordinación con los rusos, pasan a Snowden a Rusia. Lo ponen en el área de exclusión. Eso es irrelevante. Lo que pasó en realidad es que Putin lo saca del área de exclusión, le da libertad en Rusia, sigue revelando toda esta serie de secretos, entre comillas, en contra de los Estados Unidos, y por lo tanto usted ve la articulación de Rusia, de China, de Irán, de Siria y de todos esos componentes en contra del mundo libre. Y eso es lo que yo quisiera que los dirigentes y las cabezas de gobierno de Europa no se olvidasen, y que se acordasen que cada vez que hayan tenido un problema en Londres con las bombas, con el problema de los trenes, en España, etcétera, etcétera, los que han estado primero que nadie al lado de ellos para ayudar a apresar a los terroristas y para ayudar a combatir al terrorismo ha sido los Estados Unidos y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Sí, profesor Carlos Alberto Patiño, ¿hasta dónde estaría untado Rusia en este asunto y todas estas filtraciones que están llegando a periódicos europeos y a periódicos de los Estados Unidos que están revelando la información de Edward Snowden? Yo comparto la posición del señor Cueto, estoy completamente convencido de que esta es una estrategia rusa de revelación de secretos para generar una especie de catástrofe política, diplomática global, pero lo que es importante es esto, si eso es lo que se revela, la pregunta es qué tanto tiene el servicio de inteligencia ruso en este momento en sus manos, y podríamos asegurar que Rusia tiene en este momento una cantidad de información absolutamente abrumadora. Quiero recordar adicionalmente que es que desde la guerra de secesión de Yugoslavia, Rusia viene armando un dossier de toda la información y de todo el procedimiento que ha habido sobre el terreno. Quiero recordar, por ejemplo, varios casos de agentes alemanes descubiertos durante las guerras yugoslavas por parte de la inteligencia rusa, y el caso de Snowden casa perfectamente con este contexto, de forma tal que Snowden de alguna manera está actuando en coordinación con la inteligencia rusa. Está actuando además de una forma que es proclive y que genera una especie de ámbito proclive a Rusia, a China, incluso a la India, en la medida en que genera una especie de crítica fuerte y pone a los países occidentales contra la pared frente al espionaje y la cantidad de secretos que va a haber. Ahora, ¿qué preocupa de lo de Snowden? Preocupa que sus revelaciones van a llevar a que necesariamente terminen conociéndose redes de espías, redes de inteligencia, que terminen levantándose obviamente secretos importantes, y muy seguramente, como ya han señalado algunos de los responsables de la seguridad tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, que esto va a llevar quizás incluso a una especie de confrontación de campo, de eliminación de algunos espías, de algunos agentes, porque van a quedar muchos descubiertos, y esto obviamente va a abrir un boquete que no conocíamos en la política internacional. Ahora, Europa, ¿cómo está manejando la crisis? Esta es quizás la crisis europea de las relaciones atlánticas, Europa-Estados Unidos, más importante desde el momento de la crisis de la guerra con Irak en el año 2003, de forma tal que incluso en esta nueva crisis vuelven a jugar un papel protagónico principal, como en ese momento Alemania y Francia. A propósito del tema de hoy, le continuamos preguntando a los televidentes qué opinan. Escríbanos a través de Twitter. ¿Apoyan que sea develada la red de espionaje de los Estados Unidos o creen que dichas revelaciones hacen más peligroso al mundo? Vamos a leer rápidamente algunos mensajes de los televidentes de la noche. Santiago Marín dice: es una necesidad del espionaje. También escribe Wilder Castaño. Dice: pero si todos los países se espían entre sí, solamente que en este caso lo divulgaron y están haciendo escándalo. También escribe Gilberto Olarte y dice: la peor guerra es la guerra psicológica, y a los USA le inocularon un terrorismo interno y ellos no saben quién lo apoya, en referencia a los Estados Unidos. Vamos a la pausa, ya regresamos para el bloque final del programa La Noche, en medio del escándalo de espionaje que salpica a la Casa Blanca.
Ya regresamos con La Noche.